Y hoy conversamos con José Miguel Cruz, Cándido Jiménez y Jairo Medrano. Ellos son médicos especialistas en medicina legal y forense. Y José Miguel, tú querías hacer una precisión respecto a este tema antes de nosotros continuar con el tema fundamental, que es el abandono de los cuerpos en los hospitales. Sí, previo a la pausa estábamos mencionando el asunto de la aplicación de la ley 13680, que es la Ley General de Autopsia. Básicamente nosotros como Sociedad de Patología tenemos un reclamo ya varios meses de que la aplicación de la ley no puede ser de manera antojadiza. Lamentablemente hay en la población general ese miedo a que sea tocado su cadáver, el fallecido, su muerto no se ha tocado. Entiende que es un trauma asociado al fallecimiento. Entonces, no es posible que si hay un marco regulatorio, independientemente que está llamado a revisión, no se aplique de una manera correcta y adecuada. El Ministerio de Salud Pública, como mencionábamos previamente, ha hecho una división a través de la resolución 0116, que es la que determina el campo de acción del Instituto de Patología Forense y del INACID. Cada uno tiene un rol que se establece mediante esa resolución. Eso dicho de una manera simple, que las personas lo entiendan. ¿Qué es lo que quieres decir? Porque hay muchos tecnicismos que naturalmente la gente necesita ver las cosas más claras. Si se produce un fallecimiento, y en eso los colegas forenses pueden ampliar más, que tenga interés médico legal, ese cadáver va al INACID directamente. Exacto. Si es una muerte materna, violenta, si es una muerte materna o una muerte de aparente natural, entonces se va al Instituto de Patología Forense del doctor Sergio Sarita Valdés. Hay un campo de acción diferente. El brazo médico legal de la Procuraduría General de la República es INACID. Pero el auditor, las muertes violentas van a INACID, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Las muertes naturales, entonces van al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. De Patología Forense. De Patología Forense, sí. Correcto. Y las violentas, las muertes violentas ocurren, por ejemplo, en la vía pública. Al INACID. Van al INACID. Claro está, si está clara, si la circunstancia, la escena, no hay ningún tipo de acción legal, pues entonces en el mismo lugar, si hay familiares directos, pues entonces se puede hacer la entrega cuando se trata de accidentes de tránsito. Pero cuando estamos hablando de armas de fuego, armas blancas, ahogamiento, asfixia, estrangulación y demás, pues entonces sí van directamente en así porque hay un órgano que las regula, que es el Ministerio Público, por lo que hay que entregarle un informe y a través de esto, pues entonces ellos pueden llevar a cabo la acción contra el imputado. Y cuando fallece un turista en República Dominicana, estamos recibiendo 7 millones de turistas en República Dominicana. ¿Cuál es el procedimiento legal que implica cuando fallece un turista que va a repatriar el cuerpo? El procedimiento legal, todos esos cuerpos hay que practicarle necropsia. ¿Por qué? Pero la ley no dice eso, Cándido. En la ley no está establecido, no hace mención del turista, pero entonces estamos actuando de manera ilegal. Entonces tenemos que hacer un llamado a los congresistas que modifiquemos o que introduzcamos ese articulado. Pero pero no está contemplado en la ley. Es obligatorio, pero es por una ordenanza. Es una ordenanza porque son cuerpos que van a ser repatriados a su lugar de origen. Entonces necesitan ese protocolo, necesitan pasar. Y recuérdense que los protocolos lo que son entidades de función para manejo profesionales. Sí. Entonces, otro llamado, además de lo que hablamos de 1943, a los congresistas de esta ley 13680, que deben introducirse algunos articulados acorde a los tiempos que estamos. A ver, hay un término que lo utilizamos muchas veces como sinónimo y hablamos, por ejemplo, de medicina legal y forense y medicina y médico patólogo, por ejemplo. Y médico forense. Exacto, médico forense y médico patólogo, ¿verdad? Serían esas dos la terminología que se utilizan muchas veces de manera sinónima, pero no son. ¿Qué diferencia hay entre un patólogo y un médico forense, José Miguel? El médico patólogo es aquel... Tú eres patólogo. Yo soy médico patólogo. Y tú patólogo. representas a la Sociedad Dominicana de Patología. Nosotros como médicos patólogos estamos entrenados, un entrenamiento de 4 años,
para la realización de autopsias que se hagan, por ejemplo, a nivel con interés médico, básicamente. Pero el diagnóstico al microscopio de todas las lesiones de cirugía, por ejemplo, la hace un médico patólogo. Nosotros recibimos el tejido que sale de cualquier órgano. Cuando yo saco un tumor del cerebro, yo lo envío a un patólogo, ¿no? El patólogo se encarga de hacer el estudio histológico y ponerle el nombre al tumor. Y también el patólogo entonces tiene un entrenamiento en realizar las necropsias, las autopsias con fines de identificar causas. Causas de muerte. Si hay una muerte intrahospitalaria que no tenga interés médico legal, nosotros tenemos la capacidad de realizar ese procedimiento. Okay. Ya en la parte médico-legal entran los colegas forenses. Entonces, a ver, y usted, Jairo, que es usted es el encargado del Departamento de Medicina Forense del Hospital San Lorenzo de los Minas, usted es forense, usted hizo medicina legal y forense, lo mismo que Cándido, que es el presidente de la Sociedad Dominicana de Medicina Forense. ¿Cuál es la diferencia que pudiéramos nosotros establecer con este profesional que es el patólogo y ustedes como forense? A veces la gente utiliza el término de manera indistinta y piensa que es lo mismo. Ya el doctor básicamente amplió muy bien la parte de anatomía patológica y nosotros en ese sentido, pues entonces nosotros somos un poquito más amplios, porque ellos hacen microscopía y pueden hacer procedimientos de autopsia de interés básicamente clínico. Científica, ¿no? Ahora bien, nosotros podemos, no, lo único que nos diferencia es que nosotros no vamos al microscopio, pero sí nosotros hacemos autopsias amplia médico-legal, pero también podemos hacer autopsia clínica en donde podemos determinar macroscópicamente lo que tenemos, lo que vamos encontrando paso por paso, pero también hacemos las autopsias médico-legales que son las de interés del Ministerio Público. Okay. Además de eso, vamos a aclarar algo. En nuestro país es que está dividido, pero lo que han tenido la oportunidad de estar en otro lugar y ver, y el doctor que habíamos conversado anteriormente, José Miguel, en algunos países es una certificación, un titulado. O sea, no se divide en las especialidades, es una. Exacto. Es en el caso nuestro, ¿qué ¿cuál es el tiempo que un médico medicina legal se hace? 4 años. Con el perfil correcto, de medicina legal y forense. Pero vamos a aclarar algo. Entonces son programas diferentes en términos general, podríamos decir. Hay aspectos que son digamos, parecidos, pero existe un perfil, digamos, diferente en la currícula, ¿no? Y un campo de acción diferente también. Pero también ampliando un poco más, que olvidé decirlo, nosotros estamos capacitados para realizar peritajes, podemos ir a juicios, pero también nosotros podemos hacer evaluaciones personales, determinar traumas, golpes y heridas, las lesiones que se encuentran en ellos para poder determinar y enviar ese informe al Ministerio Público y ahí ellos pueden entonces determinar el tiempo de cura. Nosotros indicamos el tiempo en que tiene cura, si es permanente o si es temporal. De ahí entonces la gran diferencia que hay entre la parte forense propiamente y la parte de medicina legal. Señores, tenemos que volver al tema que nos ocupa, que es lo relativo al abandono de los cuerpos. Y a nosotros nos interesa que ustedes podamos desarrollar este aspecto. Entonces, cuando se deja un ser querido, cuando se abandona un cuerpo en un hospital, ¿cuáles son las principales razones? Usted ya mencionaba el tema de los nacionales haitianos, ¿verdad? Pero en términos general, de los dominicanos, ¿cuáles son las principales razones por las que se abandona un cuerpo? Cándido. En ocasiones expresamos algo por experiencia. El dominicano es celoso con su cuerpo, su cadáver. Sí. Óigame, tiene un aprecio y hasta lo hemos visto, no quiere desprenderse hasta el último momento. Sí. Y que además hemos observado en estas trayectorias laborales que miren que cuando fallece una persona, la comunidad, familiares acuden a darle el último adiós. Aunque tengamos 3, 5, a recoger 6, su muerte. Correcto, siempre. Sí. Muchas veces ocurren esas situaciones o esas entidades que está mencionando el doctor por desconocimiento de los pasos que deben dar. Y miren que en muchas ocasiones el dominicano solicita hasta alguna persona de autoridades, sea síndico, regidor
o cualquier otra entidad solicita para los cumplimientos de la velatoria, el acto mortuorio. O sea, lo que le estoy diciendo es que realmente prefiere hacer lo que se llama el sepultorio, no se quiere desprender. O sea, el dominicano no se desprende. El dominicano rara vez abandona su cuerpo familiar. No, pero yo le agrego a eso, por ejemplo, el evento trágico que pasó en San Cristóbal. Todavía hay algunas familias que reclaman, que quieren cerrar ese círculo. Hay alrededor de unos 15 sí, reclaman el cuerpo. O restos, pues no son cuerpos, son restos. Todavía están para cerrar ese círculo, la familia necesita tener certeza de que enterró a su muerto. Eso es un asunto cultural, al igual como en otras culturas, como en México. Entonces, cuando se da, por ejemplo, José Miguel, Cándido y Jairo, que hoy estos tres prestigiosos profesionales nos acompañan en este tema en Cátedra Médica, cuando se da el abandono, habitualmente se debe a que se trata de desconocido. Entonces, porque ocurre, la problemática se da. Sí. Ya en el caso, tú nos decías, Jairo, de los nacionales haitianos, que se da con mucha frecuencia porque vienen a parir, pues resulta que lo que tienen es una carga ya financiera encima, entonces se ven impedidos. Quizás no es porque no quieran, sino porque tienen un impedimento financiero. Pero entonces, ¿cuál serían las causas principales en la experiencia que ustedes pues agotan? Bueno, el doctor Cándido tocó una parte importante, que es la parte del dolor, igual como el doctor José Miguel, la parte de los sentimientos encontrados, sí. La parte cultural, que como bien dijo el doctor Cándido, que el dominicano no le gusta desprenderse de su ser, porque ellos entienden, y el nacional haitiano ya en adultos entienden que cuando lo envían a autopsia es porque ellos entienden que van a profanar su cuerpo. Entonces hay asuntos culturales, situaciones culturales que impiden que ellos no quieran que su cuerpo le hagan el procedimiento. En el caso de nosotros, como bien yo le dije, las nacionales haitianas, las situaciones económicas que son desfavorables, la parte de los sentimientos encontrados y dolo, que también forman parte de este gran conglomerado de familiares que le conllevan a tener que dejar el cuerpo directamente en nuestro centro de salud. Pero entonces, Jairo, siguiendo esa línea de pensamiento que tú acabas, esa narrativa tuya, en el caso entonces que se producen los abandonos, de fondo debe haber un tema económico, porque ustedes decían, los tres, que el dominicano tiene un tema, digamos, siente un compromiso de darle la última sepultura a ese cadáver. Pero sin embargo, hay algunas situaciones en que no aparecen los familiares, abandonan el cuerpo, y sobre todo posiblemente en el caso de infantes que no tienen probablemente ese vínculo afectivo, esa ligazón. Entonces, el hospital es que tiene que encargarse asumir ese compromiso. Y representa un gasto económico. Para la familia se asume el velatorio, pero también para el centro hospitalario. Esa parte no la podemos dejar pasar por alto. Porque, por ejemplo, en el caso de cuestión, el hospital hizo un pago económico. Lamentablemente no hubo un seguimiento de la ruta a seguir ni de los protocolos adecuados para la disposición final de manera adecuada. Es un gasto económico tanto para la familia como para el centro hospitalario. Esa parte hay que recalcarla. Adelante, Cándido. Que realmente esos casos de abandono son mínimos, son pocos. Por experiencia laboral le digo, son pocos. Ocurren, por lo que han expresado los colegas, ciertamente ocurren, pero son pocos, son mínimos. Y la mayoría no ocurre por lo expresado antes. Y como expresaba el colega, el doctor, tenemos unos factores culturales que lamentablemente todavía no los hemos sustituido. Negociables. Cuando se da esto, ¿qué implicación tiene para las autoridades del hospital? Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista, digamos, legal también. La parte legal. ¿Qué vamos a hacer con este cuerpo? Ustedes que son los peritos, ¿qué es lo que se estila? Yo recuerdo que, por ejemplo, la Universidad Estatal, pues, los cuerpos, pues muchas veces se suplía de personas que habían dejado sus cadáveres abandonados, y entonces, pues nada, nadie los reclama, hay que sepultarlo, hay que tomar un destino. Entonces, la implicación del centro en el aspecto legal y en el aspecto financiero.
No, con respecto a la sepultura, de aspecto legal en nuestro hospital, no acarrea ningún riesgo. ¿Por qué? Porque como centro nosotros registramos en una plataforma, en el SINAVI, registramos el nacido vivo, o pediátrico o adulto, se registra por lo que está dentro de una plataforma. En el lapso de tiempo que se da, si no aparece, pues entonces el familiar, pues entonces sí, ya ahí nosotros asumimos el rol como centro de salud y el presupuesto, porque hay un presupuesto predestinado básicamente a la sepultura de los cadáveres que están en el caso en el San hospital. Lorenzo, del caso de ustedes. Sí, claro que sí. Claro ¿Tienen que sí. entonces espacios para preservar esos cuerpos? Sí, tenemos una morgue, básicamente con 2 neveras que tienen aproximadamente 6, como podemos decir, 6 cubículos, 6 bocas, para bien... Serían 12 para 12 cuerpos. Específicamente, pero como ya, cuando ocurren muertes maternas, nosotros la embalamos. Después que tenemos todo el protocolo realizado, la embalamos, pues entonces no hay cúmulo de cadáveres ¿Qué significa adultos. embalar? Cuando embalamos es que nosotros preparamos todo lo que es consigo, el certificado conjuntamente con el resumen, el expediente clínico, copia del expediente clínico, lo enviamos conjuntamente con el cuerpo para entonces ellos ser realizado el procedimiento de autopsia y el médico forense que vaya o el patólogo que esté frente a este caso, pues entonces pueda evaluar y pueda auditar qué pasó en el trans o en el post y así poder estar un poquito más orientado ya al Entonces, momento de... esa es la parte que asume el hospital, que asume la institución donde se produce el fallecimiento, ¿verdad? Ante el caso, digamos, de San Lorenzo de los Minas, tanto con la madre como con los neonatos. Con los neonatos, ¿verdad? Sí. Yo le agregaría... Y fortuitamente, perdón, doctor, si de repente, porque contamos con una emergencia de medicina general, si fortuitamente, que eso casi no ocurre siempre, pero siempre se dan algunos casos que llegan familiares o llega un paciente no asociado ni a materno ni tampoco infantil, pues exacto, entonces le damos la asistencia y de repente puede morir, puede fallecer y nosotros lo llevamos a la sala de morgue. Si tiene su familiar, si tiene un diagnóstico claro, pues no hay necesidad de enviarlo porque el mismo médico de la emergencia, el médico clínico, pues entonces le llena su certificado de defunción, lo certifica. Ahora bien, si es una muerte súbita, un joven, una persona que no padece, no tiene antecedentes patológicos, pues sí, ellos califican y ahí entonces entro yo, en donde le enviamos al Instituto de Patología para ser realizado su procedimiento de autopsia. Además, en ese orden que establece el colega, la resolución 001 del 16 establece responsabilidades normativas con respecto a los casos de las muertes naturales. Y las personas que fallecen en emergencia a causa de muertes naturales. O sea, le da responsabilidad al médico de la emergencia, al médico del establecimiento, al médico tratante, que es una situación que ocurre mucho y entonces desespera y es bueno informar, dar la voz a los familiares, a nuestros radioescuchas, que es responsabilidad del tratante. Entonces, esa resolución 001-16 establece responsabilidades, porque si usted está tratando a su paciente, falleció en la casa, usted tiene todos sus elementos probatorios, tiene todos sus, para que la gente entienda, tiene su diagnóstico, todo lo que está establecido, entonces le corresponde al médico tratante. Exacto, ese es un dato interesante, pero ahí hay una ambigüedad grandísima. Enorme. Vamos a darle la oportunidad a José Miguel para que haga estas precisiones y luego contigo, Montero. Lo que yo agregaría, por ejemplo, no hay un reglamento que a nivel de habilitación establezca una regla clara. Porque la realidad que tiene, por ejemplo, el Hospital San Lorenzo de los Minas no es la que tiene la mayoría de los servicios hospitalarios. Eso no es un buen dato. Eso es un buen punto. No todos los hospitales. Sí, no todos los hospitales tienen un servicio, no tienen un área de morgue de manera adecuada. Será mucho, por ejemplo, que... Yo creo que eso fue a propósito del nombramiento de Jairo como encargado de ese departamento. Sí. Yo tengo muchos años en la maternidad de los Minas. No, pero
Por ejemplo, hay muchos hospitales que no tienen departamento de patología. Hace poco tiempo recibimos... Pero tienen patólogo. No, pero, Más no, interesante, incluso más el interesante. asunto está que, por ejemplo, hospitales a nivel provinciales, el patólogo hace en un área no específica para eso su trabajo. Entonces no es posible que un hospital de segundo y tercer nivel no tenga un departamento de patología de manera adecuada. Sí. Peor aún, que no tienen un área de morgue que pueda manejar una cantidad de cadáveres. Si fallecen 3 personas al mismo tiempo y no hay la capacidad de hacer la movilización de esos cadáveres, hay un problema serio. Hay un problema serio. Lo mismo nos va a ocurrir si no nos vamos a una pausa con el señor Isidro Labur. Adelante.